digamos, de dar clases, el link mío para mis clases siempre va a ser este, el que se unieron hoy. Guárdenlo, o creo que está en la página del campus anotado y a través de ahí ustedes pudieron unirse hoy. No lo voy a cambiar, digamos, para mis clases. Así que siempre que tengan clase conmigo, recuerden que se unen a través de este link. Lo mismo para las clases de Gaby, bueno, ella después les va a dar mucha más información cuando le toque su horario. Ella tiene un link propio, que creo que también está en el campus. Con respecto a Roberta, no sé ella si se maneja con Google Meet, que es esta forma de reunión, o es vía Zoom, no sé, eso se lo tendrá que decir después Gaby cuando llegue el momento de las teorías de Roberta. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, porque la idea es que ¿cuál es la metodología que utilizo yo para dar estas clases? Lo que les voy a pedir es que mientras yo dé la clase teórica, ustedes apaguen los micrófonos y escuchen toda mi explicación. Ustedes tienen ya la teoría, creo que la tienen, yo se la mandé a Gabriela, ¿la subió? ¿La tienen? Sí, está subida en el canal. Sí, está subida. Perfecto, perfecto, porque ustedes me van siguiendo también haciendo anotaciones sobre esas diapositivas. Si tienen dudas puntuales, las pueden ir haciendo a medida que yo, haciendo significa escribiendo la duda, no haciéndomela en forma oral para no interrumpir mi exposición. Cuando yo termino, les voy a dar la oportunidad de que me hagan consultas si quedó algún tema que no se entendió. Si no alcanza el tiempo, si se hacen las 10 de la mañana y hay más preguntas, esas preguntas quedarán para la clase siguiente, ¿sí? El miércoles que viene es feriado, así que vamos a tener hoy la clase de agua, y la semana que viene, entre el lunes algún problema de falta de entendimiento de los temas o demás. Un consejo que les doy a todos, es que esta materia tiene muchos temas, es muy larga. Los que la hicieron el año pasado lo saben. Tienen la ventaja con respecto a los nuevos, que esto es como un repaso de alguna manera, porque los temas claramente son los mismos, no hay temas nuevos. Pero un consejo que les doy es que traten de conectar las unidades. O sea, cuando yo digo voy a dar agua, después voy a dar carbohidratos, después viene lípidos, proteínas, no lo vean como cajas estancas y separadas unas de otras, ¿sí? Hagan ese esfuerzo, a medida que van avanzando en la materia, traten de ir conectando las unidades, porque después lo que vemos en los exámenes es que las fallas más importantes tienen que ver no con el tema de preguntar un concepto o una definición, porque ustedes se la pueden aprender de memoria y la dicen y está bien, pero donde están las fallas más grandes en esta materia es cuando tienen que hacer razonamientos y hacer conexiones y asociaciones entre distintos componentes del alimento y cómo afecta a las propiedades y a la calidad del alimento. Entonces, traten a medida que van avanzando en la materia de hacer ese esfuerzo de poder conectar. Si tienen alguna dificultad, nos pueden consultar, ¿sí? En la primera diapositiva de mi presentación hay un email, que es mi email. Cualquier duda que tengan en relación a mis temas o a los temas que siguen, no importa, me pueden escribir perfectamente. Bueno, creo que ya estamos todos. Si no veo mal, hay 22 personas conectadas. Bueno, nos vemos. Les pido entonces que apaguen los micrófonos. ¿Hay alguien
¿Quién me quiere hacer alguna pregunta antes de empezar? Yo, Karina, te quería avisar que, bueno, me tengo que retirar 8:30 más o menos. Sí, gracias Roberto por avisar. No es necesario que avisen, si alguien se tiene que retirar por una razón X, directamente se retira, ¿sí? Barra. Acá me preguntan si apagan la cámara. Yo no tengo problema, si ustedes quieren estar con la cámara apagada mientras yo doy mi exposición, yo la voy a dejar prendida por una cuestión de que ya de por sí dar la clase mirando a una computadora ya es raro. O sea, esta cuestión de dar las clases virtuales no tiene nada que ver con las clases presenciales, que claramente me gustan mucho más, ¿no? Pero bueno, la realidad es esta. Bueno, los veo cuando termino la exposición. Si tienen alguna pregunta, les doy ahí unos minutitos para consultas. Les pido que a medida que yo voy avanzando en los temas, hay algunas diapositivas que las voy a pasar más rápido que otras. Me voy a detener en aquellas que tal vez necesiten un poco más de explicación. Otra cosa que me olvidaba de decirles es, a ver, yo les voy a dar los temas más importantes, ¿sí? Vamos a dar los temas más importantes, pero no voy a profundizar demasiado, porque la clase que viene ya arranca otro tema, que es el de candidatos. Y lo mismo les va a pasar con todos los temas que van a ver en la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estudien, si tienen la posibilidad, pueden ampliar un poco la información con bibliografía. Hay un montón de textos de química y bioquímica de los alimentos que tocan los temas que nosotros vamos a ver en esta materia. Por lo tanto, ustedes, si se quedan solamente con la teoría que yo doy, yo nunca les voy a tomar nada en un parcial, ya hace años que estoy en esta materia, nunca tomo nada que no doy. ¿Sí? Generalmente lo que está en mis diapositivas son las preguntas que hago, pero hay algunas cuestiones que después las van a tener que ir ustedes elaborando y desarrollando en función de lo que les dije recién, de ir conectando a todos los componentes de los alimentos, ¿sí? En particular con el agua, que ahora van a ver por qué es la primera unidad de la materia. Bueno, paro de hablar y me voy a la presentación. Vamos a ver si ustedes la ven bien. Bueno, todos me están siguiendo, estamos en la diapositiva número 1, ¿todos ven lo mismo que yo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá lo que les decía es, ahí tienen mi mail, ya lo tienen registrado, guárdenlo para lo que necesiten. Tengo el email de la facultad, pero no siempre funciona bien, así que prefiero que me escriban al Gmail. Bueno, estos son los horarios, yo se los dije recién. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es la unidad número 1 de la materia, que es el agua y los alimentos. ¿Por qué arrancamos con el agua? Siempre hacemos la misma pregunta. Cuando estamos en clases presenciales es típico que pregunte, chicos, ¿por qué ustedes piensan que el agua merece estar en primer lugar dentro de las unidades de esta materia? ¿No? Bueno, ahí un poco lo tenemos explicado, porque el agua es uno de los elementos principales de los alimentos. Todos los alimentos, todos contienen agua. Y las características del agua, que ahora vamos a ver a lo largo de la presentación, no solamente sus características químicas, siendo ella una molécula muy sencilla en cuanto a peso molecular y características químicas, el comportamiento que ella tiene y la capacidad que tiene de formar enlaces con ella misma y con otros compuestos polares, hace que tenga una importancia fundamental en todo lo que tiene que ver con la estabilidad y la calidad de los alimentos. Acá tenemos una tabla y un montón de estas tablas en internet que ustedes buscan, donde tienen todo el rango, digamos, de contenido de agua de los alimentos comunes. Por supuesto que muchos más. Estos son algunos ejemplos. Desde aquellos alimentos que tienen un contenido muy bajo, ahí está marcado en el rango de 0 a 12%, hasta cerca del 100%. Cuando hablamos de alimentos que tienen muy bajo contenido de agua, y tenemos algunos ejemplos, los azúcares, leches en polvo, todos los alimentos en polvo, los alimentos deshidratados, las frutas deshidratadas, las galletitas,
los fideos, los cereales. Estos son ejemplos de alimentos que tienen un contenido de agua que están en este rango del 0 al 12%. A medida que vamos agregando agua en el alimento, que aparece más agua contenida, aparecen ejemplos de algunas legumbres, manteca, miel. Algunas frutas secas pueden tener contenidos entre el 10 y el 25%. Cuando hablamos entre el 30 y 60% de contenido de agua, ya nos estamos refiriendo a sistemas como algunas carnes, algunos panes, las jaleas, las mermeladas y quesos. Ya se están imaginando ustedes que a medida que agregamos agua ya tenemos entre 60 y 78% a cremas, helados, pescados, algunos quesos, huevo, algunas carnes. Y aquellos ejemplos de alimentos que son los que tienen más cantidad de agua, que están entre un 75 y un 97%, por supuesto que son todas las frutas, la mayoría de las carnes, las hortalizas, los vegetales, los jugos, claramente. Bueno, las leches fluidas, ahí hay un montón de ejemplos que tienen esta diapositiva. Entonces, ¿por qué el agua? ¿Por qué arrancar con el agua? Porque el agua siempre, sabemos que el alimento tiene varios componentes, ahora lo vamos a ver a lo largo de la diapositiva, de la presentación, pero no siempre están todos, pero el agua siempre está, siempre hay un porcentaje de agua en ese alimento que va a variar en función de cuál alimento estamos hablando, tal cual lo hemos mencionado en esta tabla. Hay muchos artículos científicos, este simplemente es un ejemplo. Este es un artículo de una revista de la editorial Elsevier, seguramente ustedes conocen esta editorial. Esta es una plataforma, una biblioteca... Sí. Sí que dijiste que no te interrumpamos, pero en el chat no lo estás leyendo. Creo que no se abrió la presentación. O sea, yo estoy viendo la misma filmina desde que arrancaste. La filmina 7 creo que es. No sé si al resto le pasa. No, sí, quedó tildado. Yo les pregunté y me dijeron que se veía bien. Yo estoy en la que... Se veía bien, pero cuando empezaste a pasar las diapositivas no dejaron de pasarse. Quedó en la primera. Bueno, a ver, gracias por avisar. Esperen que voy a... Qué raro. En este momento yo estoy mirando la diapositiva que dice, que está en inglés, que dice el agua como determinante de las propiedades de los alimentos. ¿Están viendo esa? Sí, ahora. ¿Se arregló? Sí. Bien. Si quieren, lo que puedo hacer es cuando paso a otra diapositiva, pasen ustedes, en el caso de que se tilde también, ¿sí? Por ahí es un problema de mi computadora. Yo les voy a ir avisando. Y ahora paso a la siguiente diapositiva y ustedes me avisan si pasó o no pasó. Si no, yo les aviso cuando voy pasando. Bueno, en esta diapositiva tenemos, como les decía, un ejemplo de un artículo científico tomado de lo que sería una biblioteca virtual, que es la plataforma Elsevier, que acaban de encontrar un montón de revistas que tienen que ver con la ingeniería de los alimentos y que tratan un montón de temas, entre ellos muchos de los que damos en esta materia. Este es un artículo del año 2004, pero hay muchísimos, acá podría haber puesto muchísimos artículos, es simplemente un ejemplo, para que ustedes vean cómo estos temas del agua como determinante de las propiedades, ingenierías, que tienen que ver con la ingeniería de los alimentos. Esto es un review, pero hay otros artículos que no son reviews, que son artículos que tratan sobre un determinado tema, como el que yo les propongo analizar en la clase práctica que tienen a continuación. Hay muchos de estos artículos justamente que tocan estos temas por la importancia que tiene la molécula de agua en relación a la estabilidad y a las características que tienen que ver con los alimentos. El agua afecta a lo que sería la estabilidad, la seguridad, la calidad y las propiedades. Todas las propiedades de los alimentos, todas están directamente relacionadas con la cantidad de agua que tenga dicho alimento. Nosotros vamos a ver en esta materia, no nos vamos a referir a la parte de tecnologías de preservación de los alimentos. Esto lo vemos en procesamiento de alimentos,
que es una materia que van a tener conmigo en cuarto año, segundo cuatrimestre. Pero van a ver que a lo largo de esta materia la palabra calidad igual aparece. Va a aparecer igual porque la calidad de un alimento está directamente relacionada con sus componentes, con sus características químicas y bioquímicas y su interacción con el resto de los componentes del alimento. Estas características afectan, como lo tienen escrito en esta diapositiva, a todo lo que es la estructura del alimento. Cuando hablamos de estructura, también hablamos de microestructura. ¿Qué sería la microestructura del alimento? La microestructura del alimento es lo que no vemos, ¿sí? La parte celular. Yo a la microestructura del alimento le llamo la arquitectura interna del alimento. Es decir, cómo está su arquitectura interna, cómo se conectan los distintos componentes del alimento en forma química. Y esto está directamente relacionado, microestructura y estructura está directamente relacionado con textura del alimento, con aspecto del alimento, cómo veo yo ese alimento. Después con las características organolépticas, todo lo que es sabor, olor, aromas, gusto. O sea, todas las características de un alimento, todas están relacionadas directamente con sus componentes. Y por el otro lado, el agua también es un agente que está también directamente relacionado con el deterioro de los alimentos. Ustedes saben perfectamente que a mayor cantidad de agua en un alimento, vieron la diapositiva anterior que yo les presenté, los alimentos que presentan un alto porcentaje de agua, son aquellos alimentos que son más susceptibles de deteriorarse más rápido. A mayor cantidad de agua, el deterioro es mayor. Por eso hay muchas tecnologías de preservación de alimentos que lo que hacen es, con su fundamento, es justamente reducir, bajar el contenido de agua de distintas maneras, no importa ahora cómo, pero al bajar el contenido de agua, lo que hacemos es justamente tratar de aumentar la vida útil de ese alimento. Cuando hablamos de vida útil, vamos a referirnos a un tiempo. ¿Cuánto tiempo dura ese alimento con las características adecuadas para ser consumido? Con características adecuadas en cuanto a aspectos nutricionales, aspectos de seguridad. Entonces, solamente aquellos alimentos que tienen un alto contenido de agua son los más susceptibles de deterioro. Sabemos perfectamente que lo que es crecimiento microbiano, que afecta directamente a los alimentos, es, digamos, un parámetro de control sumamente importante, digamos. Sabemos que cuando un alimento ya se empieza a deteriorar y llega a un nivel de deterioro muy alto, ya pierde todas sus características, estas características que yo les comentaba recién en cuanto a textura, y empieza a tener, digamos, distintos aromas que ya no son aromas agradables, son los famosos en inglés, los llamamos off flavors. Los off flavors son justamente aquellos aromas y gustos de los alimentos que no son agradables para el consumidor. Y el consumidor es la persona que va, no solamente que va a comprar, y que justamente va a consumir e ingerir esos alimentos. El consumidor es la persona que va al supermercado, a la verdulería, a la frutería, a la carnicería y elige qué comprar, y elige justamente en función de estas características que acabamos de mencionar. Nadie va a ir a la verdulería y sacar de un cajón. Vieron que a veces uno empieza como a tocar la fruta y a ver cuál está un poquito mejor. O sea, eso es un criterio de selección de un alimento. Entonces acá, a ver, el consumidor es la persona que es el que va a decidir justamente qué alimento comprar o no comprar, o consumir o no consumir en función de sus características. Y estas características se le dan justamente sus componentes, entre ellos el agua. Bueno, contribución del agua en los alimentos, acá tenemos como una listita que seguramente agrega alguna característica en relación a lo que yo les comenté recién. ¿Se pasó la diapositiva? No, no se pasó. Bueno, estoy en la diapositiva contribución del agua a los alimentos. Entonces les decía que acá tenemos otras contribuciones, afecta a la textura, esto lo mencionamos. Interviene
o interfiere con las interacciones soluto-soluto, contribuye a la humectación, esto también está relacionado con la textura del alimento, actúa como solvente para saborizantes hidrofílicos, en general actúa como solvente en general, afecta al deterioro de los alimentos, esto lo mencionamos, promueve el crecimiento microbiano, participa de reacciones, actúa como solvente, como dijimos recién, en distintos tipos de reacciones, aumenta la actividad enzimática, ojo con esto porque esto es muy importante, el tema enzimas ustedes lo ven en esta materia, es interesantísimo el tema de las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que lo que hacen es una reacción química que se va a producir con una cierta lentitud. La enzima lo que te hace es acelerar esa reacción. Entonces acá nosotros los ingenieros en alimentos o tecnólogos en alimentos tenemos que poder controlar, digamos, esta habilidad de las enzimas en el caso de que querramos que esta reacción se lleve a cabo. No, si es una reacción que nosotros no queremos que se lleve a cabo porque es una reacción de deterioro, claramente a la enzima la tenemos que desactivar o inactivar de alguna manera. Todo esto lo van a aprender justamente en la unidad de enzimas en esta materia. ¿Por qué dice que el agua aumenta la actividad enzimática? Porque el agua lo que hace es justamente movilizar, la capacidad que tiene el agua es la de movilizar a todos los componentes que están dentro del alimento y las enzimas son parte de esos componentes. La actividad catalítica se lleva a cabo cuando una enzima, ¿sí?, llega, digamos, a la posición de un sustrato y de esa manera puede catalizar la reacción. Cuando yo digo llega, de alguna manera tiene que haber una movilidad de la enzima y del sustrato. Esa movilidad dentro del sistema se la da el agua, el contenido de agua. Entonces, cuanto más agua haya en un alimento, y vuelvo a pensar en todos esos alimentos que les conté que tenían alto contenido de agua, va a haber mayor actividad enzimática. Entonces, ojo, porque si hay enzimas que te catalizan una reacción de deterioro y tenés mucha agua en el medio, esa reacción se puede llevar a cabo. Bueno, aumenta la velocidad de difusión y esto tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Con esta capacidad de movilidad de los distintos componentes dentro del alimento. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son entonces los principales componentes de los alimentos? Bueno, tenemos los carbohidratos, que son los azúcares, eso lo vamos a ver la semana que viene. Dentro de los carbohidratos tenemos los carbohidratos de bajo peso molecular, que son los llamados azúcares en forma común, y cuando hablamos de los carbohidratos de alto peso molecular, ya nos estamos refiriendo a almidones, otro tipo, digamos, de macromoléculas, que los dos forman parte de los carbohidratos, pero tienen claramente características y aportan a los alimentos desde el punto de vista de las propiedades funcionales de maneras distintas. Los carbohidratos son muy importantes. Las proteínas, las enzimas son proteínas. Van a ver cuando vean enzimas, que las enzimas, las proteínas tienen como hay distintos tipos de proteínas, entre ellas las enzimas que tienen justamente esta funcionalidad de tener la posibilidad de catalizar una reacción química. Bueno, el agua, por supuesto, que es uno de los componentes, lo dijimos en la primera diapositiva, y lo que serían los lípidos. Básicamente, por supuesto que el alimento, acá tenemos como una especie de modelo, es un modelo súper sencillo y simplificado de lo que sería un alimento, y te mencionan que el alimento tiene partículas no solubles, o ahí estaría todo lo que es la parte de carbohidratos. Dentro de carbohidratos también entra lo que sería fibra dietaria. Esto vamos a ver la importancia. Se está hablando mucho en los medios hoy en día de todo lo que es alimentos funcionales, probióticos, y aparece también lo que es fibra dietaria, que tiene características y implicancias muy importantes para la salud, ¿no? Es decir, alimentarse, incluir en la dieta alimentos que tengan mucha fibra. Después te aparece lo que son los azúcares, la fructosa, sacarosa, que son los que les comentaba, azúcares de carbohidratos de bajo peso molecular. Bueno, por supuesto que hay ciertos alimentos que tienen sales, o tal vez no los alimentos naturales, porque cuando uno habla de alimentos, se habla de frutas, de verduras, de pescado, de pollo, pero cuando hablamos de alimentos también tenemos que pensar en aquellos alimentos que han sido elaborados por el hombre, o sea, que tienen un proceso, que son alimentos procesados, ¿sí? Entonces pueden encontrar
ciertas sales, bueno, agua, otros solutos, algunos aditivos y demás. A lo largo de esta materia, entonces, ustedes van a ver todos estos componentes en forma detallada. En particular, para lo que es carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas, ustedes van a tener 2 clases para cada uno de los temas. Y en la primera clase, generalmente damos todo lo que es la estructura, la parte química del componente, para después poder entender en la segunda clase lo que serían las propiedades funcionales de esos componentes en relación a las características de calidad del alimento. Pero para poder entender eso tenemos que hablar de estructura química. Y en general se da de esa manera. La primera clase tiene que ver con estructura química y la segunda clase con las propiedades funcionales de estos componentes. Estoy en la página o en la diapositiva que comienza con propiedades de los alimentos. Los alimentos claramente son sistemas muy complejos. Acá tenemos algunas características. Son sistemas estructurados. ¿Qué significa estructurados? O sea, pensá en un cereal, pensá en una leche, en un jugo, en una pechuga de pollo. O sea, claramente la estructura de todos estos, ahí tenemos una gelatina, le puse también como ejemplo, eso ya sería tal vez un alimento procesado. Todos estos alimentos tienen estructuras y microestructuras, acuérdense de lo que sería la arquitectura interna, totalmente distinta. Todos son diferentes. Son multicomponentes. No hay un alimento, a no ser que sea agua, que tiene agua, que es agua pura, 100% agua, pero hasta un jugo ya es multicomponente, porque un jugo lo podemos asociar con 2 componentes, con lo que sería un carbohidrato y el agua, o sea, un sistema binario, que sería un sistema sencillo, pero cualquier otro alimento que pienses, una fruta, un vegetal, una carne, etcétera, mínimamente vas a tener de 3 a 4 componentes, entonces se llaman multicomponentes. Cada uno de estos componentes puede estar en una fase distinta, líquida o sólida, como lo vamos a ver a continuación. Por eso decimos multifásicos. El no equilibrio termodinámico, claramente un alimento no está en equilibrio termodinámico, porque si estuviera en equilibrio no se deterioraría. Es decir, que vos tendrías una manzana arriba de la mesa y la vas a ver al mes y esa manzana estaría igual si hubiera equilibrio. Claramente los alimentos no lo son altamente perecederos y en particular aquellos que tienen alto contenido de agua. Y por supuesto que presentan variabilidad. Ustedes saben que dependiendo de la cosecha, dependiendo de la fecha o de la fecha de captura, si hablamos de un pescado, por ejemplo, dependiendo de muchas cosas, del género, de la especie, de un montón de características, también presentan variabilidad. Por lo tanto, todas estas características que acabo de mencionar hacen que los alimentos sean sistemas altamente complejos para analizar. Las características y propiedades de los alimentos, entonces, estoy en la siguiente diapositiva, están definidas por la composición y combinación del estado físico de sus componentes. Estos componentes son los que acabamos de mencionar recién: grasas o lípidos, azúcares, agua, proteínas. Estos componentes pueden existir en 2 estados en los alimentos. En lo que sería el estado líquido, que generalmente encontramos en estado líquido al agua, y lo que sería la matriz sólida puede estar en 2 formas sólidas, lo que llamamos sólido cristalino o sólido amorfo. Recordemos un poquito el concepto de transiciones de fase. Estoy en la diapositiva de la definición de transiciones de fase. ¿Qué es una transición de fase? Es un cambio en el estado físico de un material. En este caso, cuando digo material me refiero a los componentes del alimento, los cuales tienen un efecto significativo en sus propiedades físicas, que pueden ser la viscosidad, calor específico, propiedades que tienen que ver con la textura, aromas, como veíamos recién, esas características del alimento. Ahí dice cambios en el estado físico de un material, y hay un asterisco. ¿Cuál es ese cambio que vemos en una transición de fase? Lo que vemos es un cambio en la movilidad molecular causado por un cambio en la temperatura o presión.
Es decir, un cambio en el entorno, un cambio en la temperatura, un cambio en la presión, puede conducir a un cambio de fase, que son los cambios que vamos a ver a continuación. La fuerza impulsora para estos cambios, para que se produzca una transición de fase, es lo que llamamos el potencial químico, ¿sí? Que justamente se modifica cuando tenemos algún cambio en la temperatura o en la presión del sistema. En la siguiente diapositiva tenemos un esquema, una tabla, donde nos muestra los estados de equilibrio termodinámicos en la parte superior, sólido, cristalino, líquido o gaseoso, que es, seguramente ustedes se acuerdan esto de la secundaria, cuáles son los posibles estados de la materia. Ahora, cuando hablamos de alimentos, yo les mencioné que dentro de lo que es el estado sólido, el alimento puede estar en forma cristalina, que es lo que está señalado ahí con la flecha naranja, o también puede ser un sólido amorfo. Ahora bien, fíjense que esta diapositiva tiene mucha información. Tienen en la parte superior los cambios de estado a lo que sería sólido, el sólido conocido por ustedes. Cuando hablan de sólido, tal vez hasta ahora no habían incorporado la palabra amorfo, con todas las características que tiene el sólido cristalino, y cómo se llaman los pasajes de fases entre sólido, cristalino, líquido y gaseoso. Esto lo saben de secundario. No me voy a detener. Sí me detengo un segundito en lo que sería el estado sólido amorfo, que es justamente esta nueva palabra, este nuevo vocabulario que ustedes aprenden hoy. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos estados. Los alimentos pueden estar en forma cristalina o en forma amorfa, y las características son muy distintas. Y justamente estas características van a tener implicancias en lo que es la estabilidad del alimento. Ustedes saben que para pasar de un estado al otro, como lo que acabamos de mencionar recién por la definición, necesitamos lo que sería un cambio de presión o de temperatura. O sea, tenemos las temperaturas de fusión, de solidificación o evaporación según el cambio de estado. Si ustedes se fijan en el cuadradito intermedio donde dice estados de no equilibrio o metaestables, estos son estados que ustedes hasta ahora no conocían. Los alimentos están siempre en estado de no equilibrio, a no ser que nosotros hagamos la suposición, por alguna razón, de decir, voy a suponer que está este alimento en equilibrio. Pero los alimentos en la realidad no lo están. Existe una temperatura que la vamos a analizar al final de la presentación del día de hoy, que se llama TG. Es una temperatura nueva para ustedes, una temperatura que hasta ahora no tenían incorporada, y se llama temperatura de transición vítrea. Esta temperatura de transición vítrea tiene que ver justamente con este pasaje de estados de no equilibrio entre lo que sería el sólido amorfo y lo que sería un nuevo concepto para ustedes, que es lo que llamamos líquido gomoso. Simplemente lo menciono acá y después voy a retomar este tema al final de la presentación. Pero recuerden que aparece este concepto de TG, que es importantísimo también para estudiar la estabilidad de los alimentos. En la parte de abajo de esta diapositiva dice cambios en la movilidad molecular, porque claramente del pasaje de un estado al otro hay cambios en la movilidad molecular, y esto impacta directamente sobre las propiedades físicas de los alimentos que tienen que ver con cuestiones mecánicas, difusionales, etc. Algunas características de la estructura cristalina. Termodinámicamente, el estado cristalino está en el nivel más bajo de energía. Cuando hablamos de un sólido cristalino, hablamos de un sólido que tiene una estructura, un orden molecular bien definido. Y los alimentos, generalmente los alimentos que están en polvo, en estado deshidratado en polvo, en el estado cristalino son los más estables. Ahí tienen en una tabla algunos ejemplos, ¿sí?, de algunos alimentos que pueden estar en forma amorfa, cristalina, incluso a veces encontramos alimentos que son sistemas mixtos, es decir, que tienen zonas cristalinas y zonas amorfas. En general los alimentos amorfos son la mayoría, las leches, la mayoría de los alimentos deshidratados están tienen características de sólido amorfo. Cuando hablamos de sólido cristalino nos estamos refiriendo a algunos azúcares refinados,
algunos ácidos orgánicos, algunas sales. Son muy pocos los alimentos que están en este estado. Si ustedes se fijan en la parte inferior de esta diapositiva, tienen una especie de diagrama para poder visualizar cuál sería la estructura o el orden interno de lo que sería un alimento cristalino, donde claramente vemos un orden molecular que se repite en todo el alimento. Sin embargo, cuando hablamos de un alimento que está en un estado de sólido amorfo, ese orden molecular se pierde, ¿sí? Vamos a ver a continuación qué significa esto y cómo impacta en la calidad de los alimentos. La siguiente diapositiva te da algunas características de lo que sería la estructura amorfa de sólidos amorfos. La mayoría de los alimentos deshidratados, como mencionamos recién, tienen estas características. Hay un mayor nivel de entropía, de desorden molecular. Aumenta la porosidad. Cuando hablamos de porosidad hablamos de aire contenido en los alimentos. ¿Cuál es la cantidad de aire que está contenido en una estructura de un alimento, en un sistema alimenticio? Tienden al equilibrio, al estado cristalino, como mencionamos recién. Esto depende, cuando digo tienden al equilibrio, depende de las características en cuanto a temperatura, humedad relativa y presión. Y como les contaba recién, algunos alimentos pueden tener estructuras mixtas, y es decir, poseer dentro de lo que es su sistema características cristalinas y amorfas. Esto se ve claramente en almidones. Después cuando veamos la parte de carbohidratos van a ver que estas características se presentan allí. En la siguiente diapositiva les habla del concepto de estabilidad como un importante criterio de preservación de los alimentos. Los materiales en equilibrio termodinámico son estables. Cuando hablamos de un material que claramente no es un alimento, me estoy refiriendo a cualquier otro material, está en estado físico determinado, está en un estado físico determinado, que justamente lo determinan las características o las condiciones de temperatura y presión del sistema. Sin embargo, por todo lo que acabamos de mencionar, los alimentos, bueno, son multicomponentes, ya lo dijimos, y no están en equilibrio termodinámico, claramente no lo están. Por lo tanto, dichos alimentos, o dichos materiales, presentan cambios con el tiempo que no son típicos de compuestos puros y que afectan significativamente la vida útil del mismo. El estado físico de los alimentos, entonces, va a ser función del contenido de agua, de la temperatura del entorno, del ambiente del alimento y, por supuesto, del tiempo. Acá tenemos en la siguiente diapositiva, que la voy a pasar rápido, simplemente para recordar la estructura química del agua. Sabemos que es un compuesto muy sencillo, hidratación Sp3 del oxígeno del agua, formando un tetraedro, dos orbitales híbridos que forman enlaces oxígeno-hidrógeno, formando un ángulo de 104 grados, tal cual podemos observar en la diapositiva. Los otros dos orbitales contienen los electrones libres. El enlace covalente oxígeno-hidrógeno, debido a la alta electronegatividad, contiene una característica iónica o posee un carácter iónico del 40%. Cada molécula de agua entonces se coordina tetraédricamente con 4 moléculas de agua a través de enlaces con el hidrógeno. La energía de disociación del enlace de hidrógeno es de aproximadamente 25 kilojoules por mol. Simplemente algunas características que tienen que ver con la estructura química del agua para simplemente recordarlas. ¿Qué es lo importante en la estructura del agua? Dadas estas características, la estructura adquiere estabilidad. El agua tiene la posibilidad, a través de los enlaces fuentes de hidrógeno, de generar enlaces químicos con, estoy en la siguiente diapositiva, con otras moléculas de agua, es decir, enlace agua-agua, o con otras moléculas que no son agua, pero tienen características polares, como vamos a ver a continuación. Entonces, como resultado de los dipolos presentes en la molécula de agua, se crea una atracción electrostática entre los hidrógenos de una molécula de agua y el hidrógeno de otra, y esto es lo que llamamos
enlace puente de hidrógeno. Este es el enlace principal que va a tener el agua, va a tener la capacidad no solamente de unirse a otras moléculas de agua, sino de formar enlace químico con otras macromoléculas que van a ser macromoléculas que van a tener compuestos químicos, que van a tener características similares al agua, es decir, que van a tener que ser polares, claramente para poder permitir este tipo de enlace. Y esta es la interacción que ustedes van a tener que encontrar a lo largo de la materia y ver justamente cómo, justamente a partir de estas interacciones, agua con el resto de los componentes de los alimentos, cómo impacta esto no solamente en la estructura del alimento, sino en las propiedades funcionales que van a tener los mismos. Eso es lo que van a ver a lo largo de la materia. Bueno, estas diapositivas las voy a pasar rápido porque son tablas en donde están las propiedades del agua. Esto lo encuentran en cualquier búsqueda, digamos, hoy a través de los buscadores de internet uno encuentra muchísima información. Simplemente están acá para que sepan que distintas propiedades físicas del agua, estoy hablando del agua pura en este momento, que van a depender también de la temperatura. Todas estas características que tienen que ver con presión, densidad, calor específico, conductividad térmica, etcétera, son función de la temperatura, y bueno, y las pueden encontrar a partir de tablas, como les dije, publicadas. Bueno, cuando hablamos de agua pura, sabemos los tres estados, acá no me detengo, sólido, líquido, gaseoso. Las características, esto lo vieron en la secundaria, así que lo paso rápido, pero el agua pura tiene estos tres posibles estados. Si me detengo en el diagrama de fases del agua. Este diagrama de fases del agua, supongo que lo recuerdan, y si no, les pido que lo repasen un poquito porque va a ser importante que ustedes se puedan ubicar. Un diagrama de fases de un compuesto puro que tiene en sus ejes presión-temperatura. ¿Sí? Hablamos del diagrama de fases del agua en este momento. Entonces tenemos las tres zonas, la zona sólida, líquida y gaseosa o vapor. ¿Por qué me detengo acá? Me detengo porque este diagrama les está indicando las condiciones de operación, tanto de presión como de temperatura, en distintas tecnologías que tienen que ver con este tema que hablábamos hoy de preservar el alimento. ¿Y preservar el alimento cómo? Bajando de alguna manera su contenido de agua. Acá hablamos de congelación, hablamos de secado y hablamos de liofilización. Estas tres tecnologías, estas tres formas de preservar un alimento tienen fundamentos bien distintos entre las tres. Y claramente ustedes están viendo que trabajan en zonas distintas del diagrama de fase. Cuando hablamos de congelación, estamos viendo que estamos hablando de las características de temperaturas del sistema muy, muy bajo, estamos hablando de temperaturas de congelación por debajo de 0 grados centígrados. Cuando hablamos de secado, hago un paréntesis acá, tal vez hay alguien que no sepa lo que significa liofilización. Liofilización es un tipo de secado, pero que tiene características de operación muy distintas a lo que es un secado convencional. Cuando hablamos de un secado convencional, hablamos de un secado, tal cual está indicado en esta diapositiva, donde dice secado con aire caliente. Generalmente estamos hablando de un secado o una operación de deshidratación que se lleva a cabo a condiciones de presión atmosférica y a temperaturas para alimentos que están en el rango de 40 a no más de 90 grados centígrados. O sea, superando los 90 grados ya es una temperatura muy alta cuando hablamos de un secado convencional. Vuelvo a reiterar. Si vos hablas de un secado bajo vacío, claramente la presión empieza a bajar. Hablas de presiones por debajo de la presión atmosférica, como está indicado en este diagrama. Y si hablamos de liofilización, la liofilización también es un tipo de deshidratación, donde la primera etapa de la liofilización es la congelación. Por lo tanto, para realizar una liofilización o una deshidratación por congelación,
tenéis que trabajar por debajo del punto triple, y eso es lo que está indicado en esta diapositiva. Bueno, algunas características del pasaje de agua líquida y agua hielo, que serían el caso de las tecnologías de o congelación o de liofilización, porque como les comenté, la primera etapa de la liofilización es la congelación del alimento, y la segunda etapa es la sublimación de ese agua que estaba en estado líquido, pasó a sólido, después pasa de sólido a gas, y esa es la parte de sublimación. Vale la pena comentar que la liofilización es la mejor tecnología de deshidratación, pero claramente es una tecnología cara, porque necesitas equipos que trabajen en esas presiones que acabamos de mencionar, presiones muy bajas, y por lo tanto los equipos son muy caros. Por lo tanto, las deshidrataciones comunes, las deshidrataciones tradicionales, tienden a ser aquellas que se realizan bajo condiciones de presión atmosférica, presión normal, digamos, y en los rangos de temperatura que yo les acabo de mencionar. Bueno, cuando hablamos del pasaje de agua líquida a agua hielo, acá tenemos algunas características, estructuras claramente definidas, debido a la tendencia del agua a formar puente de hidrógenos, esto lo mencionamos recién, la capacidad del agua a partir del enlace puente de hidrógeno a enlazarse con otras moléculas de agua. Difieren la distancia entre moléculas, el número de coordinación y duración de la estabilidad, y sabemos que el hielo tiene 9 estructuras cristalinas conocidas, siendo cada una de ellas estable a una determinada presión y temperatura. La estructura formada, que es la que se llama hielo 1, es la que se forma a una atmósfera y 0 grados centígrados, que es la estructura que nosotros vemos normalmente cuando congelamos algún alimento. En la siguiente diapositiva tienen una foto, una estructura, digamos, una figura, mejor dicho, de lo que sería la estructura de lo que es el agua líquida y el agua sólida, el hielo. Y en el caso del hielo, ahí lo que les están mencionando dentro del cuadrito es que las moléculas de agua se mantienen en un estado rígido en lo que tiene que ver con los enlaces puentes de hidrógeno. Sin embargo, cuando hablamos de agua líquida, donde tenemos enlace agua-agua, pero el estado del agua es líquido, estos enlaces de hidrógeno están continuamente formándose y rompiéndose. Entonces ahí ya hay una dinámica muy distinta en cuanto a lo que es la estructura del agua y lo que es la estructura del hielo. En cuanto a la densidad, la característica de la densidad del hielo, ahí tienen a 0 grados centígrados, es de 0,91 gramos por centímetros cúbicos, y el agua líquida es aproximadamente 0,99. Es decir, que hay una diferencia entre lo que es la densidad del agua líquida con respecto al hielo, al agua congelada. ¿Por qué menciono esto acá? Porque esto es muy importante, ya pensando ahora cuando hablamos de un alimento que tiene un alto contenido de agua, por ejemplo, una carne, una fruta, un vegetal. ¿Qué pasa cuando nosotros congelamos frutas? Ahí dice frutas, pero podría ser un vegetal. ¿Qué pasa cuando nosotros congelamos un alimento? Tenemos que tener presente que el agua que está contenido en ese alimento, que está en estado líquido, cuando pase a estado sólido por efecto justamente de esta tecnología de congelación, se va a producir entonces un cambio en la densidad. Ese cambio en la densidad, la variación del volumen que se produce al convertirse el agua pura en hielo es cerca del 9%. Esto si tuviéramos un sistema de agua pura, pero como sabemos los alimentos son multicomponentes. Entonces la variación de volumen de los alimentos como resultado de la formación de hielo es menor. Y está en el rango del 3 al 8%. Es menor, pero existe una diferencia. Hay un aumento en el volumen justamente del agua debido al cambio de fase. Ahora, que esté en el rango del 3 al 8%, ¿por qué? Porque solo una parte del agua presente es congelable. Y porque algunos alimentos también tienen aire, lo que hablábamos hoy de la porosidad. Acá tienen en esta tablita, que les muestro en la parte inferior de la diapositiva, el aumento del volumen de algunos alimentos durante la congelación.
¿Por qué digo que este tema es importante y por qué está relacionado con la calidad del alimento? Porque esta diferencia o este aumento de volumen impacta directamente en aquellos alimentos congelados, porque claramente después nosotros vamos a tener que descongelar ese alimento para consumirlo. Este cambio, digamos, en la densidad y esta característica del agua está muy relacionado con lo que sería la forma en la cual vos congelás un alimento. Ustedes van a ver más adelante que existe la posibilidad de congelar un alimento en forma rápida o en forma lenta. Cuanto más rápido vos congelás un alimento, cuando tenés un congelado rápido, tenés pequeños cristales de agua congelada. ¿Qué significa? Que cuando ese alimento se descongele, la calidad de ese alimento va a ser muy parecida al alimento inicial. Sin embargo, si vos haces una congelación lenta, lo que sucede es que los cristales de hielo crecen, le das la posibilidad de crecer mucho más, son más grandes, y existe la posibilidad de que haya una disrupción o una ruptura celular, de tal manera que cuando vos descongeles ese alimento ya no tenga las mismas características en cuanto a textura y tal vez características organolépticas. Entonces, este cambio en la densidad sumado a la forma en la que vos congelás un alimento, directamente te va a impactar en las características finales del mismo a la hora de ser consumido. ¿Cuál es la interacción del agua con los componentes? Bueno, ya mencionamos que el agua tiene la capacidad de interaccionar con otros componentes del alimento y que esto está directamente relacionado con las propiedades. ¿Con quién puede interaccionar el agua? Bueno, con azúcares, con carbohidratos, con polisacáridos, que son también azúcares, con proteínas. Las proteínas tienen la capacidad de interaccionar también con agua, y con sales, es decir, con moléculas que tengan carga. En este punto tenemos que hablar de lo que se llama agua libre y agua ligada. Tal vez ustedes escucharon en algún momento la expresión en inglés de agua libre, es free water, y agua ligada, lo que uno conoce como bound water. Yo tengo, mis diapositivas tienen una mezcla de idiomas, como claramente lo pueden ver. Tengo algunas diapositivas en español y otras en inglés. Les pido que los que no manejen mucho en inglés, que tengan siempre al lado algún diccionario, no solamente por las clases en sí, sino que los artículos científicos que les vamos a dar para ir integrando conceptos, muchos de ellos están en inglés. Entonces, no sé qué nivel de inglés tienen ustedes, o sea, espero que tengan un nivel medio y que puedan seguirlos. Si no es así, les sugiero que tengan a mano un diccionario para poder interpretar. Entonces, vamos a hablar de agua ligada y agua libre. Es un concepto que necesitamos para la definición de la actividad de agua. Se puede considerar entonces dos estados del agua. Un estado en el cual las moléculas de agua están inmovilizadas, formando la estructura de una macromolécula, y se llama usualmente agua estructural. Es decir, que cuando hablamos de agua ligada, hablamos de agua estructural, porque es agua que está enlazada, que está unida químicamente, y ustedes ya saben cómo, a través de puentes de hidrógeno, con otra agua o con alguna molécula que pueden ser las que acabamos de mencionar. Y por otro lado, el agua, en el cual el agua no está completamente restringida, que tiene cierta movilidad. Claramente, si el agua está enlazada químicamente a otra estructura, no tiene movilidad. Sin embargo, por el otro lado tenemos agua que sí tiene movilidad, que es justamente esta agua libre o free water, como hablábamos recién. Las moléculas de agua se pueden reorientar con respecto a enlaces iónicos o de puentes de hidrógeno, y esta agua se llama agua de hidratación. Es decir, tenemos agua que tiene cierta movilidad. Resumiendo, la interacción entre el agua y las macromoléculas, que son las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, crean y estabilizan la conformación espacial de los biopolímeros, es decir, de cada uno de estos.
que hacen al alimento en sí. Van a modificar su funcionalidad y esto va a impactar directamente en la calidad del producto final. Acá simplemente les puse algunas fotos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un merengue, estamos viendo helado, estamos viendo unas gomitas de azúcar. Estas características que tienen cada uno de estos alimentos están directamente ligadas a la capacidad que tiene el agua de formar enlaces con otras moléculas. En el caso del merengue, estamos pensando en la clara de huevo. Entonces, la clara de huevo tiene proteínas que van a tener la capacidad de unirse al agua y formar lo que sería esta espuma. Se llama espuma, ustedes lo van a ver un poco más adelante en la materia, pero estas características de espumado, que no solamente vemos en el merengue, las espumas también son los helados, estas características que tienen los helados, las tortas, los panes, las masas de pan, que tienen todas las proteínas. ¿De dónde vienen las proteínas? Siempre ustedes tienen que pensar que tanto las proteínas como los polisacáridos, es decir, los azúcares, y los lípidos y el agua siempre van a estar contenidos en distintos alimentos y que todos los alimentos van a tener una composición totalmente distinta. En el caso de, hablábamos de la masa de pan, las proteínas van a venir justamente de lo que son las proteínas vegetales, en el caso de las proteínas de los cereales, con los cuales son las materias primas para, por ejemplo, formar una masa. Que podría ser las proteínas del gluten. Entonces ustedes van a ver cómo el agua interacciona con estas proteínas y tienen ciertas características que le dan esa capacidad de formar esa masa con las distintas características de los distintos panes. Hoy en día aparecen obviamente en relación a la enfermedad celíaca, la intolerancia con el gluten, aparecen otras materias primas que no tienen que ver justamente con estos compuestos que digamos no tienen gluten, pero vuelven a aparecer proteínas de origen, digamos, de otros cereales que tienen exactamente a veces la misma capacidad y otras veces tienen diferentes posibilidades de unirse a la molécula de agua, dando características totalmente distintas en los panes. Entonces, seguramente, no sé si habrá alguna persona celíaca en el grupo, pero si ustedes comparan un pan de harina de trigo con un pan hecho con una harina de arroz o una harina que no contenga TAC, las características tanto de textura como organoléptica son bien distintas. Entonces, esta diapositiva que dice tan poquito, dice mucho. Y es importantísimo que ustedes tengan esto presente, esta diapositiva tenganla presente a lo largo de la materia, no solamente acá, en esta unidad que les estoy dando yo del agua, sino a lo largo de la materia. Bueno, hablamos de contenido de agua. Cuando hablamos de contenido de agua, hablamos de cuánta agua tiene un alimento, y la vamos a expresar en base seca o en base húmeda. Es decir, si hablamos en base seca, decimos, bueno, tal alimento tiene tantos gramos de agua por gramos de sólido seco, o tantos kilos de agua por kilo de sólido seco. En forma análoga, si hablamos de contenido de agua en base húmeda, tantos gramos de agua por gramos de sólido húmedo. Claramente estas dos formas de medir contenido de agua son intercambiables. Yo puedo en forma sencilla, en forma algebraica, pasar de uno o pasar de otro. Esto lo van a tener que manejar ustedes porque puede haber algún ejercicio que tiene algún contenido de agua en base húmeda y vos lo tengas que pasar a base seca porque necesites esa forma de expresarlo para, por ejemplo, utilizar una ecuación que utilice contenido de agua en base seca, por ejemplo. Entonces, pasar de un estado al otro, la forma base seca o base húmeda, esto tiene que ser algo muy sencillo para ustedes. Pero cuando hablamos de contenido de agua y decimos un alimento tiene tanta cantidad de agua, no estamos diciendo cuánta agua está disponible, cuánta agua está libre de ese alimento. En realidad estamos hablando del contenido total, pero no estamos discriminando entre lo que sería, lo que hablamos recién, de agua libre y agua ligada. Entonces acá aparece el concepto de actividad de agua.
El concepto de actividad de agua, bueno, es una pequeña historia, no importa, lleva más de 50 años, se empieza al principio relacionando este concepto con deterioro microbiano, y después se empiezan a agregar, se empieza a ver que no solamente está directamente relacionada a la actividad del agua con el crecimiento microbiano, sino también con propiedades químicas y físicas de los alimentos, que tienen que ver con el cambio del aroma, con cambio en textura, estabilidad y aceptabilidad de los alimentos. Cuando vamos a definir actividad de agua en unas diapositivas que están un poquito más adelante, pero en este punto me detengo, estoy en la diapositiva que dice efectos de los solutos en el agua, y les pido por favor que hagan un repaso de lo que son las propiedades coligativas. Acá lo pongo a modo de recordatorio. Las propiedades coligativas, recuerden que son aquellas propiedades de una solución que dependen únicamente de la concentración molar, es decir, de la cantidad de partículas de sólido. Hay varias propiedades coligativas, pero la que yo quiero que ustedes manejen es la que es la presión de vapor. Me voy a detener en la presión de vapor porque es la propiedad que yo voy a necesitar para definir el concepto de actividad de agua. Entonces, la presión de vapor es la presión que ejerce la fase de vapor sobre la fase líquida, cuando el líquido se encuentra en un recipiente totalmente cerrado. Ahí les puse un dibujito que me parece que está bien claro. Tenemos dos vasos, dos recipientes cerrados, y tenemos en un caso agua pura, sistema agua pura, un solo componente, y por otro lado tenemos lo que sería el alimento o food, que sabemos que tiene agua en su composición, pero que también tiene otros solutos, no es agua pura. Entonces, cuando hablamos de presión de vapor del agua pura, nos estamos refiriendo al vaso que contiene solamente agua, y cuando me refiero a presión de vapor del agua en los alimentos, me voy a referir justamente a esa presión de vapor que ejercen las moléculas de agua que están en estado de vapor sobre un alimento. Bueno, en la siguiente diapositiva dice propiedades coligativas, no me detengo, pero ustedes, si no recuerdan esto, por favor, hagan un repasito para tener bien claro cuál es la diferencia, digamos, o por qué aparece el aumento del punto ebulloscópico, el descenso osmoscópico, el tema de la presión osmótica, o sea, todo esto a esta altura, en esta materia, son conceptos que ustedes tienen ya que saber, ¿sí? Que ustedes tienen que empezar esta materia sabiendo de qué estoy hablando. Simplemente hago el repasito de presión de vapor porque lo necesito para la definición de actividad del agua. La actividad de agua, vamos a ver ahora cómo la definimos, pero está directamente relacionada con el concepto de estabilidad de los alimentos, el cual depende en forma directa del contenido de agua libre, es decir, el agua disponible, el agua que no está ligada, el agua de solvatación, el agua que tiene movilidad. Y esta agua está directamente relacionada con el desarrollo de crecimiento microbiano, posible crecimiento microbiano, reacciones enzimáticas, como les comenté hoy, y reacciones químicas. Cuando hablamos de reacciones enzimáticas y reacciones químicas, estoy pensando en aquellas reacciones que sean reacciones que te llevan a un deterioro del alimento, ¿sí? Que sus productos finales o sus características finales den a un alimento que no tiene nada que ver o que cambian sus características en relación al alimento original. Vamos a la definición de actividad de agua. Vamos a definir el concepto de actividad de agua como un cociente de presiones de vapor, siendo PW la presión de vapor de agua en el producto a una temperatura dada, a una temperatura T, y siendo PW sub 0 o P sub 0 la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. Esta sería la definición o el concepto teórico de la definición de actividad de agua. Pero vamos a ver el significado físico, porque la definición la podés saber de memoria y te la aprendés de memoria. Pero lo que a mí me va a interesar es cómo la
cómo entendés ese concepto y cuáles son los rangos de actividad de agua. Vamos a ir avanzando en esto. A veces los ingenieros muchas veces hacemos suposiciones y decimos que un sistema es ideal o que está en equilibrio termodinámico para que el sistema sea mucho más sencillo de analizar. Entonces, nosotros vamos a suponer en este punto que bajo determinadas condiciones un alimento va a estar en equilibrio termodinámico con su entorno, con su ambiente. Y solo si hacemos esta suposición, vamos a poder relacionar a la humedad relativa con la actividad de agua a partir de la ecuación que tienen en la parte inferior de esta diapositiva. Es decir, que la humedad relativa del entorno, del ambiente, va a ser igual a la actividad del agua del alimento multiplicado por 100. El rango de valores de actividad de agua o los valores que puede tomar la actividad de agua van entre 0 y 1. Por lo tanto, la humedad relativa del ambiente va a poder tomar entre 0 y 100% de humedad relativa. Ojo acá, porque si bien yo estoy haciendo esta suposición y estoy relacionando dos conceptos, la humedad relativa siempre la relacionan con el entorno, con el ambiente en el que está ese alimento. Sin embargo, el concepto de actividad de agua está directamente relacionado con el alimento. Un alimento tiene una W de 0,6, de 0,4, de 0,1. El entorno, el ambiente, la cámara de almacenamiento, tiene una humedad relativa del 60%. Espero que se haya entendido esta diferencia, porque estamos hablando de sujetos distintos, que se pueden conectar a partir de esta suposición. Entonces, la actividad de agua de algunos alimentos. Esta es una tabla que les da algunos ejemplos, obviamente hay muchos más. Dijimos que la actividad de agua va entre 0 y 1. Las frutas, claramente, ¿se acuerdan la primera diapositiva que yo les contaba el contenido de agua en un rango de 0 al 100% de alimentos? Bueno, aquellos alimentos que tengan alto contenido de agua claramente van a tener una AW muy alta. Es decir, todos los jugos, las frutas, las carnes, todos esos alimentos tienen una W que está por encima de 0,9. Por supuesto que las frutas deshidratadas, los alimentos deshidratados, van a tener AW mucho menor. Acá les aparece una AW de 0,8, pero las frutas deshidratadas, los alimentos deshidratados pueden estar cerca del 0,2 o 0,3 de AW, como ahora vamos a ver. Es decir, que tenemos todo un rango de posibilidades en función del contenido de agua de cada uno de estos alimentos. Bien, continuamos entonces con la diapositiva isoterma de sorción. Acá me voy a detener un poquito y vamos a analizar qué es lo que estamos viendo. Vamos a ver el concepto de isoterma de sorción. Bueno, la palabra isoterma ya te está diciendo que esta figura, estas curvas que vamos a ver, se van a realizar a temperatura constante, ¿sí? Una isoterma de sorción es una curva, como vos estás observando, en cuyos ejes tenemos, en el eje X, en una isoterma de sorción, siempre vas a tener actividad de agua o humedad relativa, porque acabamos de decir que podemos conectar una con otra. Si tenés actividad de agua, el rango va a ser de 0 a 1, y si tenés humedad relativa, el rango va a ser de 0 al 100%. ¿Qué tenemos en el eje Y? En el eje Y de una isoterma de sorción, siempre vas a tener el contenido de agua de equilibrio de alimento. Ahí dice contenido de agua, agreguen ustedes, contenido de agua de equilibrio, que no es cualquier contenido. Ahora les voy a contar cómo lo logran, cómo pueden medir o determinar este contenido de agua. Entonces, repito, una isoterma de sorción es una curva que me relaciona el contenido de agua de equilibrio de un alimento versus su actividad de agua o la humedad relativa del entorno a una dada temperatura. ¿Qué significa? Que yo me voy a mover a lo largo, acá tenemos dos curvas, vamos a mirar la curva de desorción, que es la curva superior. La curva de desorción, ahí les está indicando la flechita
el trayecto, significa que empezamos de AWs altos contenidos de agua, cerca de 1, y vamos bajando, vamos siguiendo el trayecto de la curva, como está indicado. Por ejemplo, vamos bajando la actividad de agua, por ejemplo, a través de una deshidratación. Yo voy bajando la actividad de agua a través de una deshidratación. Entonces puedo lograr todos esos, ahí tienen una línea continua. Ahora yo les voy a contar que en general estas curvas se determinan en forma experimental y después se superponen modelos matemáticos que unen o se superponen a estos datos experimentales y te permiten a vos estimar datos que no pudiste medir en forma experimental. Volviendo entonces a la curva de desorción, yo les comenté recién que acá estamos viendo dos curvas, la curva de desorción y la curva de absorción. La de desorción, como les comenté recién, significa que el AW va disminuyendo, ¿sí? Hay una deshidratación del alimento. La de absorción es la curva de rehidratación. La mayoría de los alimentos deshidratados para ser consumidos se hidratan. Piensen en una sopa deshidratada, pensá en un jugo, hay muchas posibilidades. Tenía otra en mente y se me fue el ejemplo. No importa, un cereal de desayuno, que le agregamos leche en ese caso, pero al rehidratarlo, al agregarle agua a ese alimento, la curva es la inversa, es la curva de absorción. Esto que ustedes están viendo como una especie de lóbulo u orejita, es decir, la diferencia entre estas dos curvas, se llama histéresis o lóbulo de histéresis. La histéresis tiene que ver con este fenómeno que ocurre en algunos alimentos, no todos, que a medida que yo voy bajando el AW, voy sacando agua del alimento, la estructura interna del mismo se modifica, lo que llamábamos hoy microestructura. ¿Por qué? Porque el agua está dentro de capilares, micro o macrocapilares, y a medida que yo voy deshidratando ese alimento, le obligo al agua a evaporarse, es decir, salir de ese alimento, y por lo tanto en esos lugares donde había agua, ahora hay aire. Muchos de estos capilares desaparecen, se cierran, se modifican. Entonces cuando hablamos de hidratar de nuevo ese alimento, tenemos que volver a agregar agua a la misma matriz que fue deshidratada. Entonces estamos obligando al agua al entrar a esa matriz, pero no siempre puede volver a los mismos capilares, a micro o macrocapilares, porque la estructura interna se modificó. Y esta modificación tiene que ver con esto de la histéresis, y por eso aparecen estos dos caminos diferentes. Esta histéresis es altamente dependiente de la matriz alimenticia, es decir, del alimento al cual vos estás deshidratando. Algunos alimentos presentan más diferencia y otros alimentos van y vienen por la misma curva, porque no presentan esta modificación, digamos, tan importante en cuanto a estructura interna. Pero yo acá les estoy mostrando una isoterma de absorción general, no es una puntual de un determinado alimento, por lo tanto tengo que hablar en forma general de todas las posibilidades. Entonces, hablamos de la curva de desorción y de absorción de fenómenos de histéresis, y lo que estamos viendo, y tenemos que mencionar, son las tres zonas. Ustedes están viendo tres zonas en este gráfico. Zona 1, 2 y 3. En la parte inferior, donde dice AW, yo les voy a contar que la zona 1, o el límite entre zona 1 y zona 2, para que sea más claro, está entre 0,2 y 0,3 de AW. El límite entre la zona 2 y la zona 3 está entre 0,7 y 0,8 de AW. Es decir, empiezo de la zona más alta de AW, que es la zona 3. En la zona 3 es donde tenemos más agua libre, más agua como solvente, más agua que puede congelar. Esta es la zona más complicada del alimento. Cuando digo más complicada, ¿por qué? Porque tenemos mucha agua libre, AW por encima de 0,7, lo que significa que podemos tener crecimiento microbiano, posibilidad de reacciones enzimáticas porque tenemos agua libre,
que agua que moviliza, la mayoría de las reacciones de deterioro de los alimentos van a acontecer en esa zona. A medida que vamos bajando la actividad de agua, ya empezamos a restringir AW. En la zona 2 tenemos algunas posibles reacciones de deterioro, pero ya son menores. Sabemos que por debajo de AW 0,6 no hay posibilidad de crecimiento microbiano. Por lo tanto, si tenemos un alimento que presenta un AW de 0,5, la parte de crecimiento microbiano ya está, me lo olvidé, no hay posibilidad. Por ahí hay otro tipo de reacción, pero no crecimiento de hongos, bacterias, levadura, etc. Y la zona 1 es la zona más estable del alimento. Lo que pasa es que la zona 1, como les dije, el límite entre la zona 1 y la 2 es 0,203. Y llegar a esos valores de AW es difícil, no es fácil. Vamos a algunas características. Las siguientes diapositivas completan un poco la información que yo les acabo de dar recién. Entonces, zona 1, 2 y 3. La zona 2 es la zona intermedia que tiene características de las dos. Y la zona 1 es la zona más estable de la isoterma, donde el agua presenta uniones muy fuertes con lo que sería la matriz sólida del alimento. Por eso decimos que el agua en la zona 1 no está disponible. De hecho, tenemos AW por debajo de 0,203, y yo les conté que justamente el concepto de AW tiene que ver con la disponibilidad de agua, y por lo tanto en la zona 1 prácticamente no va a haber agua disponible. Por lo tanto, todas las posibles reacciones de deterioro en esta zona no van a poder acontecer. La pregunta es, ¿cómo logramos que un alimento que tenga un AW de 0,9, un alimento fresco, cómo logramos que llegue a un AW de 0,203? Ahora les voy a contar cómo, ya se deben estar imaginando. Algunas características que mencioné de la zona 1, 2 y 3 están en las diapositivas que siguen. Las paso rápido porque algunas ya las dije. Bueno, la zona 1 es agua constitucional, agua fuertemente unida, interacciones de agua con ciertos iones, ¿sí? Agua que no congela. En la zona 1 tenemos agua que no congela a muy bajas temperaturas, agua que no actúa como solvente, y dijimos que está entre valores de 0,2 y 0,3. Y es aproximadamente un 0,03% de lo que sería el agua total. Entre la zona 1 y la zona 2, en el límite de esas dos zonas, es lo que se conoce como capa B o agua de monocapa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo encontrás el contenido de agua de monocapa? El contenido de agua de monocapa lo encontrás muy fácil. Tenés una isoterma de absorción, vas a ubicar el límite entre la zona 1 y la zona 2, que sabés que es entre 0,2 y 0,3 de AW, subís hasta la isoterma de absorción. Una vez que interceptás la curva, te vas al eje Y y es el contenido de agua de monocapa. Ese contenido de agua de equilibrio tiene un nombre particular que se llama contenido de agua de monocapa, indicado con las siglas XM, a veces asterisco, sino XM, directamente contenido de agua de monocapa, y es la cantidad de agua necesaria para formar una monocapa sobre sitios altamente polares de lo que sería la matriz o materia seca del alimento. Cantidad de agua que puede estar fuertemente unida a la materia seca. Cuando hablamos de agua de monocapa, este concepto es importantísimo porque es un contenido de agua óptimo en alimentos deshidratados. Si vos tenés que deshidratar un determinado alimento, cualquiera, no voy a dar un ejemplo en particular, y alguien te pregunta, ¿hasta qué contenido de agua vas a llegar? La respuesta que ustedes tienen que dar es, y yo me voy a asegurar estabilidad del alimento si yo logro llegar al contenido de agua de monocapa. Dicho de otra manera, que ese alimento tenga una AW entre 0,2 y 0,3. Algo importante que me olvidé de mencionar es que cada isoterma de absorción, cada gráfico que acabo de explicar, es dependiente del alimento. Si ustedes van a
querer obtener las isotermas de absorción de una papa, lo van a tener que obtener en forma experimental en el laboratorio, ahora como les voy a explicar. Si quieren obtener las isotermas de una berenjena, nada que ver, o sea, de un pescado, de una carne, cada alimento tiene su propia isoterma de absorción, o sea que es dependiente del alimento. Bueno, la zona 3, agua libre, ¿sí? O atrapada, pero atrapada donde en macrocapilares, agua que puede actuar como solvente, tiene bajos solutos de bajo peso, contiene solutos de bajo peso molecular. Claramente es el agua esta que cuando uno congela un alimento, el agua libre de un alimento es la que primero congela, es la fácil de congelar, tiene características de solvente similares al agua pura. Su eliminación reduce la AW hasta 0,8, eso depende del alimento hasta qué valor quieren ustedes llegar, y representa el 95% del contenido de agua total de un alimento. Acá tenemos en esta diapositiva un ejemplo de lo que sería una isoterma de absorción, pero mirada desde el punto de vista del alimento. ¿Cómo queda el alimento? En este caso es una papaya, es una fruta, bueno, nosotros no la tenemos acá en nuestro país, sí, pero sí en países limítrofes como Chile, es una fruta muy consumida. Acá tenemos cuadraditos de papaya, en la primera imagen vemos papaya fresca, en la segunda deshidratada, es decir, que ya pasó por la isoterma de desorción, se deshidrató. Fíjense en las características que cambian, no solamente el color, sino que cambian ahí por ahí no se aprecia mucho, pero tiene otras características a nivel texturales. No tiene las mismas, la papaya fresca, si ustedes lo pueden visualizar, está cortada como en pequeños cuadraditos. Cuando la deshidrato, esos cuadraditos empiezan como a deformar, cambia su volumen y su forma, su estructura. Y después tenemos lo que sería la papaya rehidratada, que sería la otra curva, justamente la de absorción, o la de rehidratación de la misma. Y si ustedes observan, tiene características muy similares a la papaya fresca. No siempre es así. Esto, la clave, digamos, y el éxito de obtener un alimento deshidratado, hidratado, que presente las mismas características del fresco, el éxito de esto va a depender de las condiciones de secado que vos uses, ¿sí? Que sean condiciones que sean amigables con el alimento, ¿sí? Que no cambien demasiado sus propiedades, de tal manera que después cuando vos le agregues agua y lo hidrates, puedas obtener un alimento muy parecido al alimento fresco. Bueno, ¿cuáles son las implicancias y para qué me sirven las isotermas de absorción? Porque ustedes se deben estar preguntando, bueno, entendí lo que era una isoterma, pero ¿para qué la quiero? ¿Para qué me sirve? ¿Qué información me aporta? Bueno, acá tienen en esta diapositiva, en la diapositiva que tiene las implicancias teóricas y prácticas de tener una isoterma de absorción. ¿Cuál es la información que me da? Bueno, en forma teórica me sirve para hacer cálculos de entalpía, cálculos de energía necesaria para procesos de absorción, desorción, contenido de agua de monocapa. Si yo no tengo una isoterma de absorción, no voy a saber cuál es el contenido de agua de monocapa de un determinado alimento, relación de volumen de poros a distribución de tamaños. Cuando hablamos de la información para fines prácticos, tenemos lo que tiene que ver con cinéticas de secado. La palabra cinética tiene que ver con velocidad, conocimiento de la humedad relativa máxima permitida para el aire secado, en el caso de un secado de tipo convencional, o la presión máxima permitida, en el caso de un secado por liofilización. Y por ende, este conocimiento me va a ayudar a ahorrar energía y a disminución de costos que tienen que ver con la aplicación de estas tecnologías. En la mezcla de productos, el conocer las isotermas de cada producto nos permitirá conocer la isoterma de la mezcla hasta alcanzar el equilibrio. En el tema de envases es importantísimo conocer la isoterma de absorción porque esto tiene que ver con la permeabilidad del material que va a estar justamente involucrado en estudios de vida útil de ese alimento que está dentro de un determinado envase que lo contiene. Cuando hablamos de almacenamiento de un alimento, determinar la humedad relativa del aire, de la cámara, el tiempo máximo de almacenaje, esto es importante y todo esto lo vamos a poder determinar a partir de las isotermas de absorción,
para poder determinar las humedades relativas, que se llama actividad de agua crítica, que ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, por lo tanto, las isotermas de absorción nos permiten y nos dan información que las podemos directamente aplicar a lo que es estabilidad de los alimentos frente a posibles alteraciones enzimáticas, microbianas, químicas. O sea, son importantísimas. El concepto de isoterma de absorción es clave en lo que tiene que ver con la estabilidad de los alimentos. Acá tenemos en la siguiente diapositiva, cuyo título es Diagrama de Estabilidad de Alimentos, tenemos como mucha superposición de curvas, pero básicamente tienen la información más detallada de lo que yo les acabo de comentar recién. Tenemos en este gráfico lo que sería en el eje X actividad de agua o humedad relativa, les vuelvo a decir, lo pueden visualizar como quieran, y en el eje Y tenemos lo que sería el contenido de agua del alimento. Las tres zonas en la parte superior tienen los tipos de enlace del agua. Vean que en la zona 1 el agua dijimos que estaba muy fuertemente ligada a matriz sólida, por lo tanto predominan los enlaces iónicos. En la zona 2 los enlaces covalentes. En la zona 3 prácticamente no tenemos agua enlazada porque tenemos agua básicamente libre con esa capacidad alta de ser solvente a muchas reacciones químicas. Y tienen en esta diapositiva una superposición. Si ustedes observan, una de las curvas es la isoterma de absorción, pero aparte tienen otras posibles reacciones de deterioro según la zona en la que estén. Recuerden que en la zona 3, en la zona de máximo AW, o zona 3 por encima de AW de 0,7, es donde tenemos posible crecimiento microbiano, bacterias, hongos y levaduras. Por debajo de 0,6 están observando que ya ese crecimiento no existe. Ya estos microorganismos, al no tener agua disponible, no tienen viabilidad. Entonces nos olvidamos de este deterioro. Pero sí podemos tener otros deterioros que tienen que ver con oxidación, con reacciones de pardeamiento no enzimático, que son las reacciones de Maillard, y con posibles reacciones químicas donde intervengan, digamos, enzimas que como todavía hay cierta movilidad, porque el AW no bajó a 0,2, como todavía hay cierta movilidad, hay algunas reacciones que todavía pueden acontecer catalizadas por enzimas. Si observan la curva que dice Browning Reaction, esa curva tiene un máximo, esa es la curva de pardeamiento no enzimático, o reacción de Maillard, y si ustedes observan tienen un máximo está entre 0,68, 0, por ahí aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que si ustedes están deshidratando un alimento, justamente tienen que pasar rápido este valor de AW porque ahí van a tener un máximo en esta reacción que solamente se va a realizar, recuerden lo que era la reacción de pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard, que se produce cuando tenés azúcares, que tienen la característica de ser azúcares reductores, con la presencia de proteínas, es decir, aminoácidos. Si vos tenés un sistema alimenticio que no tiene estos componentes, claramente esta reacción no la vas a tener. Pero si lo tenés, como es en el caso de las frutas y las verduras, que tienen azúcares y que también tienen proteínas, si vos estás en un proceso de deshidratación, cuando pases por estos valores de AW, existe la posibilidad de que aparezcan lo que se llaman los productos de esta reacción química, que son productos que se llaman melanoidinas, que tienen características tanto de color como olor no agradable para el caso de las frutas y las hortalizas deshidratadas. Por lo tanto, por supuesto, siempre tenés que salir de la zona esa del máximo y trabajar con valores de AW mucho más bajos. Bueno, hay mucha información en esta diapositiva, después ustedes la miran con más detalle. Bueno, tipos de isotermas de absorción, formas de isotermas de absorción. Hay varias, como están viendo en esta gráfica. Dependiendo del sistema material, nosotros estamos hablando de alimentos en esta materia. Para sistemas alimenticios, la forma 2, o la tipo 2, isoterma tipo 2, y la isoterma tipo 3 son las características que van a encontrar en alimentos. La isoterma tipo 3
La tipo 2, perdón, la tipo 2 es la que se llama sigmoide, porque ven que es como una S. Es la más característica, la mayoría de los alimentos presentan características sigmoides cuando uno habla de su isoterma de absorción. La isoterma tipo 3 es una isoterma que también podemos encontrar en alimentos, pero que tienen características más de sólidos cristalinos, como hablábamos hoy, y fíjate que presenta una forma que no es sigmoide, y que solamente para actividad de aguas altas, recién ahí empieza como a levantarse la curva, si no tienen contenidos de agua muy, muy bajos. Entonces recordemos que para alimentos vamos a encontrar tipo 2 o tipo 3. Bueno, esta la paso rápido, esta diapositiva, no voy a llegar. Algunos ejemplos para alimentos con altos contenidos de azúcares, proteínas o almidones. Ahí tienen las dos curvas, la de desorción y absorción. Recuerden que si ustedes observan un gráfico donde ven cuadradito, triangulito, circulito, eso significa que esto es un dato experimental. Como vamos a ver a continuación, después le podemos superponer algún modelo, ¿sí?, para lograr como una línea continua o poder predecir datos en zonas que no fueron medidas en forma experimental. Acá tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo bastante tonto, diría yo, que lo suelo tomar, preguntar, y suelen fallar. La pregunta es, el concepto de AW depende de los solutos presentes, eso lo vimos en la teoría. Y la pregunta es, ¿por qué si dos alimentos que tienen el mismo contenido de agua tienen el 20%, en el caso de la margarina, y una fruta deshidratada, ¿sí?, por qué presentan AWs distintos? La respuesta la tienen en esta diapositiva, pero si no la tuvieran, tendrían que pensar en la composición del alimento. Si bien tanto la margarina como una fruta deshidratada presenta un contenido de agua del 20%, el AW no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque dijimos que el AW tiene que ver con la disponibilidad de agua libre, ¿sí? Fíjate, pensá en un sistema, en una margarina. ¿Qué es lo que predomina en una margarina? Las grasas, los líquidos. Entonces vamos a tener justamente compuestos que no son afines al agua. Sin embargo, cuando hablamos de una fruta deshidratada, cuando hablamos de una fruta, pensemos en la composición de la fruta, sabemos que tienen azúcares. Prácticamente una fruta, lípidos. Entonces, sabemos que el agua va a tener la capacidad, a partir de sus enlaces puentes de hidrógeno, de formar enlaces con moléculas que son, como dijimos, polares o hidrofílicas, como es el caso del azúcar. Por eso el AW es más bajo. Te los dejo después para que lo sigan analizando un poquito más. ¿Cómo obtenemos las isotermas de absorción? Las podemos obtener por métodos gravimétricos, manométricos o higroscópicos. Los más utilizados son los métodos gravimétricos, que involucran la medición del cambio de peso de la sustancia, y para ello se utilizan sales o también ácido sulfúrico. Les voy a contar el método de las sales, que es uno de los métodos más utilizados en los laboratorios para medir AW. Para medir AW de un alimento que vos desconocés, podés utilizar este método gravimétrico a partir del método de las sales, que consiste en tener soluciones saturadas de sales conocidas, cloruro de litio, ahí los están viendo, cloruro de potasio, etcétera, de lo que sea, pero tiene que ser una sal conocida, que vos sepas a una determinada temperatura cuál es su humedad relativa o actividad de agua. Dicho de otra manera, usás la tabla, porque claramente estos valores no los tenés por qué saber de memoria. Ni yo lo sé. Cuando requiero calcular una W, me dirijo a estas tablas, selecciono las sales que tengo en el laboratorio, porque no siempre vas a tener todas las sales. ¿Qué es lo interesante? Seleccionar sales que te barran todo el rango de AW, es decir, AW bajitas, intermedias y altas. Cosa que cuando vos vayas a medir, por lo menos barras todo el rango de las AW, porque si elegís solamente sales que tienen un AW alto o una humedad relativa alta, te vas a quedar con un pedacito del isoterma. Entonces, si ustedes se fijan, estas sales que están mencionadas
En esta tablita van de valores de AW desde 0,11 a 0,85. Y tienen valores de AW que están directamente relacionadas con la temperatura. ¿Cómo es el método? ¿Cómo operás en el laboratorio? Lo que se hace es lo siguiente. Se utiliza un deshidratador, ¿sí? Un equipo o un elemento que tiene que tener la capacidad de tener una tapa, o sea, de ser hermético. Un deshidratador o desecador de laboratorio, como quieras llamarle. En el mismo vas a colocar esta sal, por vos conocida, identificada, a una dada temperatura conocida. Obviamente, si este desecador está arriba de la mesada del laboratorio, la temperatura va a ser la temperatura ambiente. Pero este desecador vos lo podés poner adentro de una estufa, y esa estufa setearla en 40 grados centígrados, por lo tanto, la humedad relativa va a ser la correspondiente a esa temperatura. Por eso aparecen distintas temperaturas, por esta posibilidad de poder cambiar la temperatura dentro. Bien, teniendo la sal saturada y conocida por vos su valor de AW, la colocás en el desecador y también colocás tu muestra, lo que se está observando en este gráfico como sample. Sample sería la muestra de tu alimento al cual vos no sabés qué actividad de agua tiene, pero lo vas a obligar en este desecador, al ponerle la tapa hermética, y a dejarla. Esto se deja fácil, a veces 24 horas o más, porque esto tiene que llegar al equilibrio. Entonces, cuando este alimento llega al equilibrio de su entorno, con esta sal saturada, el alimento va a tener exactamente la actividad de agua que corresponde a la humedad relativa de la sal. Entonces, si vos utilizaste cloruro de litio a 40 grados centígrados, después de un día, tu alimento va a tener 0,11 de actividad de agua. Y de esta manera, utilizando las distintas sales, vos vas obligando a que el alimento llegue a esa actividad de agua con las distintas sales. Por supuesto que después vas a tener que medir a partir de su peso, porque recuerden que la isoterma de disociación no es solo la actividad de agua, sino que necesito el par ordenado, actividad de agua, contenido de agua de equilibrio. El contenido de agua de equilibrio lo logro justamente midiendo el contenido de agua de ese alimento que yo lo saco de este desecador y a través de una estufa de secado puedo medir su contenido de agua. Ese contenido de agua es el contenido de agua de equilibrio que está relacionado con esa sal en particular a esa dada temperatura. Así como existe esta tabla, existen ecuaciones que te relacionan para las distintas tablas el AW o humedad relativa de esa sal en relación a la temperatura, porque vos por ahí querés una temperatura que no es la de la tabla anterior. Por ahí en la tabla anterior teníamos 20, 40 y 60 grados centígrados. Suponete que vos querés medir a 50 grados centígrados. Tener una expresión o un modelo, como es este el caso, vos pones 50 grados centígrados y te da el AW correspondiente. En esta diapositiva lo que estamos viendo es que muchas veces, y lo ideal sería medir AW con un equipo. Hay equipos que te miden AW, pero no todos los laboratorios que trabajan con alimentos, de hecho nuestro laboratorio no tiene un medidor de AW, y muchas veces tenemos que trabajar con el método de las sales para calcular. Teníamos uno que me parece que no estaba funcionando y la última vez lo arreglamos, y es el tema de los equipos en los laboratorios. Bueno, es un tema aparte. Es decir, o tenés el equipo, resumiendo, o tenés el equipo que te mide el valor de AW, ¿y cómo haces para medir AW en un equipo? Como están viendo en la foto, colocás la muestra del alimento, que generalmente es una muestra pequeña, en esa posición del equipo. Esa posición de alguna manera se empuja y entra dentro del equipo, que ya está obviamente calibrado. ¿Cómo está calibrado? Con el método de las sales. Y vos en un display directamente lees AW0318. Ahí no tenés que esperar las 24 horas. Directamente la medición es mucho más rápida. Entonces vos tenés distintas muestras y vas midiendo su AW correspondiente. Pero les vuelvo a repetir, no todos los laboratorios tienen, por una cuestión de costos, son equipos caros, estos equipos que miden AW. El efecto de la temperatura sobre el AW lo podemos estimar a partir de una ecuación de tipo Clausius-Clapeyron. ¿Se acuerdan la ecuación? Es la misma ecuación
que ustedes utilizaban cuando tenían que calcular presiones de vapor en función de la temperatura, y el calor que aparecía ahí en esta ecuación era el delta H de vaporización. ¿Recuerdan? Bueno, acá la ecuación es la misma, donde estamos reemplazando la presión de vapor por el concepto de actividad de agua, porque sabemos que está relacionado con las presiones de vapor. Y el calor que aparece, en este caso, cuando reemplazamos presión de vapor por actividad de agua, ya no es el calor no es la entalpía de evaporación, sino que se llama calor de sorción o calor sorcional, muchas veces conocido como calor isostérico de sorción, que tiene que ver con esta capacidad del agua de unirse a distintas, según la zona en la que esté, a distintos componentes de la matriz. Si observamos en las figuras que tenemos en la parte inferior, podemos ver isotermas de sorción, donde aparecen dos isotermas a dos temperaturas diferentes. L es una temperatura más baja y H es una temperatura más alta. El efecto de la temperatura sobre las isotermas de sorción, en general, es lo que ustedes están visualizando en el gráfico A. Es decir, a medida que yo aumento la temperatura, la isoterma de sorción viene hacia abajo, es decir, va decreciendo, ¿sí? Eso tiene que ver con distintos fenómenos que justamente al haber más energía, porque tenemos más temperatura, hay, digamos, cambios en lo que tiene que ver con el comportamiento sorcional del agua. En algunos sistemas, en particular en aquellos sistemas que contienen que tienen alto contenido de azúcares, podemos llegar a tener lo que se ve en el gráfico B, que tenemos como una inversión de las curvas en un cierto punto, que en general se da para un valor de AW de 0,7, que es donde tenemos en particular aumento en la solubilidad de los azúcares. Pero en general podemos quedarnos con las isotermas que estamos viendo en el primer gráfico, en el de tipo A. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, el efecto de temperatura sobre isoterma de sorción, significa que la isoterma cada vez viene para abajo, ¿sí? Es decir, disminuye. Eso significa que si yo me posiciono en una isoterma de sorción, en una isoterma de sorción determinada, vamos a mirar el gráfico A, estamos todos mirando el mismo, para un valor de AW fijo, si yo leo el contenido de agua de equilibrio en cada una de esas curvas, me van a dar dos contenidos de agua diferentes correspondientes a la isoterma de menor y mayor temperatura. Les dejo a ustedes el por qué pasa esto. Les doy la ayuda de que tiene que ver obviamente con cuestiones de tipos energéticas relacionadas con justamente el aumento de temperatura. Calor de sorción. Bueno, el calor de sorción, al igual que nosotros utilizábamos la ecuación de Clausius-Clapeyron para estimar el calor de cambio de fase de líquido a vapor, de la misma manera utilizamos esta expresión para calcular el calor de sorción. Para ello necesitamos conocer una ecuación que nos establezca la dependencia de la actividad de agua con el contenido de agua a una dada temperatura. A través de esta dependencia podemos obtener este tipo de gráfico, como estamos viendo en la parte inferior, donde podemos relacionar la temperatura en función de 1 sobre T, la inversa de la temperatura, con respecto a lo que sería AW, humedad relativa, y esto si nosotros lo podemos graficar nos van a dar rectas. Cada una de estas rectas implica una condición de contenido de agua constante, y la pendiente de cada una de estas rectas es justamente el calor de sorción relacionado con cada uno de los sistemas. Bueno, recordemos que muchos de los componentes de los alimentos pueden estar presentes, esto ya lo hemos mencionado, en diferentes estados, cristalinos o amorfos, en estado gomoso, como lo mencionamos al principio, y esto implica entonces que a nivel sorcional el alimento es un sistema complejo. Acá tenemos una diapositiva donde les muestro, ¿se acuerdan que en una de las primeras diapositivas que habíamos visto en forma muy general cómo se acomodaba un sólido cristalino en relación a un sólido amorfo? Y veíamos que el sólido cristalino tenía
zonas mucho más ordenadas que el amorfo. Bueno, acá lo vemos con un esquema que les muestra moléculas de agua, que son esas bolitas negras. Los puntitos, los que ustedes ven, las rayitas, serían los enlaces de hidrógeno propiamente dicho. Y tenemos en este sistema cadenas de almidón también. El almidón es un carbohidrato que ya dijimos que tiene la posibilidad de formar, a partir de puente de hidrógeno, interacción con agua. Ahora, vos tenés dos sistemas totalmente distintos, el amorfo y el cristalino, como están observando. En un sistema amorfo, justamente al no haber orden molecular, al haber desorden molecular, esto le permite al agua acceder a llegar zonas y de esa manera formar puente de hidrógeno con el carbohidrato, que en este caso es el almidón. Fíjate lo que pasa cuando tenés un sistema que presenta zonas cristalinas. Las zonas cristalinas ordenadas, que tienen que ver con empaquetamientos de almidón, que presentan estados cristalinos, le impiden al agua ya acceder a determinadas zonas. Por lo tanto, el agua ya queda como agua de solvatación. Fíjate que el agua básicamente queda en las partes externas y podría llegar a tener alguna interacción solamente con algunos azúcares que están en la zona límite, como lo estás observando. ¿Qué implicancia tiene? ¿Qué significado tiene esto que estamos diciendo? En las zonas, en el sistema amorfo, tenemos un AW mucho más bajo, porque tenemos agua ligada, agua conectada químicamente a otras estructuras. Sin embargo, cuando tenés una zona cristalina, el agua al no poder acceder a esos componentes, se tiene que quedar como agua de solvatación. Y ya vimos que el agua de solvatación es agua libre, ¿sí? Agua que actúa como solvente. Por lo tanto, tenemos un AW de mayor valor, si tuviéramos que comparar estos dos sistemas. Estos ejercicios de aplicación los voy a pasar directamente. Me voy a ir a la parte de modelado matemático, y creo que no voy a llegar a terminar el tema por el horario que es. Voy a terminar con este tema de modelado matemático y les cuento un poquito de qué se trata esto. Como yo les conté, ustedes tienen, para construir las isotermas de absorción, tienen la forma experimental de generarlas, de determinarlas, que es a partir, por ejemplo, del método de las sales. Ahora, ¿qué pasa? Te puede suceder que vos necesites una AW, un contenido de agua de equilibrio, para una temperatura o una condición experimental que no mediste. Por lo tanto, necesitas un modelo que te prediga esos valores. Isotermas de absorción, modelos o ecuaciones de isotermas de absorción, hay más de 200. En esta tabla hay muy poquitas, pero simplemente para que ustedes vean. Las más utilizadas son la isoterma GAP, la isoterma BET, y algunas que ustedes pueden llegar a utilizar en función de su sistema en particular, porque como les dije, cada isoterma de absorción es altamente dependiente del alimento. Les cuento algunas características de la isoterma BET y GAP, que son las más utilizadas. En el caso de la isoterma BET es anterior a la isoterma GAP, es decir, se desarrolla en el año 38 y su sigla BET tiene que ver justamente con las personas que la generan. Brunauer, Emmet y Teller son los científicos que desarrollan esta isoterma de absorción. Sin embargo, tiene un limitado valor, de aplicación, porque no les barre todo el rango de actividad de agua, sino que les barre hasta 0,5 de actividad de agua. Entonces, en principio servía, pero claramente los científicos, los que averiguaban, los que investigaban estas cuestiones que tienen que ver con AW y estabilidad de alimentos, se dieron cuenta que había un rango totalmente importante, fundamental en el alimento, que no era predicho por este isoterma. Por lo tanto, aparece la isoterma GAP, que es la que les voy a contar a continuación, pero la isoterma B, en algunos casos se sigue utilizando. La expresión de la isoterma en cuanto a ecuación matemática es la que están observando en esta diapositiva, donde tenemos el parámetro, obviamente, AW, y XWE, que sería el contenido de agua de equilibrio de la isoterma de absorción, y la ecuación B tiene dos parámetros de ajuste, que son el XW0, que es el contenido de agua de monocapa, y una constante C.
por lo que les acabo de decir, el rango limitado de aplicación se mejora la ecuación de Bethe y aparece el modelo de GAB. El modelo de GAB es del año 75 y sus siglas se deben a sus autores Guggenheim, Anderson y De Boer. Esta ecuación o modelo de GAB es ampliamente utilizado a nivel mundial y funciona muy bien con casi todos los alimentos. Lo que hace, justamente para poder predecir las zonas que la Bethe no predice, es agregar un parámetro más de ajuste. Entonces, tiene una validez prácticamente total, entre 0,05 y 0,9, inclusive un poquito más de AW, es decir, que les barre el rango total de actividad de agua. Incorpora un parámetro más, tiene el XW0 en su ecuación, que el XW0 es el XM, que ustedes están viendo en esa ecuación, que es el contenido de agua de monocapa, que todas las isotermas lo tienen, porque ese valor es clave. Yo ya les dije que es un valor óptimo de contenido de agua, y después aparecen dos constantes, las constantes C y K, que tienen que ver con cuestiones de energía de absorción. Estos tres parámetros son tres parámetros de ajuste que ustedes, no sé si tendrán que realizar algún ejercicio, pero tranquilamente, si les dan datos de AW versus contenido de agua de equilibrio, ustedes con Excel o con algún programa, con algún software que les permita hacer ajuste por mínimos cuadrados, ustedes pueden obtener los tres parámetros de ajuste, siendo uno de los más importantes y significativos el contenido de agua de monocapa. Bueno, lo que sigue son ejemplos. Voy a detenerme acá. Bueno, la clase que viene creo que voy a empezar con métodos para reducir. No sigo porque me voy a pasar. Voy a detener la presentación. ¿Pueden activar los micrófonos? Había preparado, pensé que iba a poder terminar, pero no. Así que el lunes que viene voy a tener que empezar la clase con la última parte de la clase de hoy, y que se extendió un poquito más. Recuerdan que yo les había dicho que el lunes empezaba con carbohidratos, pero bueno, me va a faltar un pedacito, que es justamente la parte de transición vítrea, temperatura de transición vítrea, y cómo se complementa con el AW. No les di mucho tiempo para preguntas, pero tienen unos minutitos. Si alguien me quiere consultar algo. Bueno, hay mucha información, entiendo que tienen que volver a procesar todo. Tal vez la clase que viene aparezca alguna consulta. De todas maneras, les quiero contar que antes de cada parcial, ustedes van a tener una clase de consulta. En mi caso, cuando se evalúe la parte de agua o se evalúe carbohidratos, que tiene que ver con el primer parcial, yo voy a estar en la clase de consulta correspondiente al tema que elegí. Así que ahí pueden aprovechar, cuando preparen los parciales correspondientes, ahí pueden aprovechar para ir anotando tal vez preguntas que lamentablemente por una cuestión de tiempo a veces no lo podemos hacer acá durante la clase. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Seguimos entonces el lunes que viene porque, bueno, el miércoles lamentablemente es feriado. Nos estaríamos viendo entonces el lunes que viene. Recuerden que vuelven a ingresar con el mismo link. No los veo ni los escucho. No sé si están ahí, me quieren decir algo. Bueno, muchas gracias, Karina. Nos vemos la semana que viene. Buenísimo, Bueno, no se gracias, vayan, no se vayan que tienen la práctica. Pero tenemos que entrar en otro link. Exactamente, cuando dije no se vayan me refería no se vayan a otro lado. Entren al link de la práctica y se van a encontrar con Gabriela, que ella seguramente les va a aclarar bien cómo será la dinámica de la parte práctica de la materia. Bueno, chao chicos, los veo el lunes que viene. Chao, nos vemos.